Bien, a modo de recordatorio, ya en el capítulo 14, parte del 13, nosotros vimos una batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Una batalla que en cuanto a número era desigual. Una batalla donde los filisteos, en cuanto a armas, en cuanto a ejércitos, a capacidad incluso, era completamente superior a los israelitas. Un número exagerado en comparación a los poquitos que eran los del pueblo de Israel. Sin embargo, la última sección del capítulo 14 que pudimos disfrutar nos hablaba de un acontecimiento, de un hecho que fue realizado por el hijo de Saúl, Jonatán, y su escudero. En el capítulo 14 nosotros vemos cómo el Señor utilizó a este Jonatán con el escudero para desarmar las filas enemigas filisteas, que eran muchos hombres en comparación a solo dos valientes que quisieron disponer no tan solo su corazón, sino que también sus manos y su propia vida en favor de Israel y en el nombre del Señor. Por el contrario, hoy día vamos a ver algo diferente en comparación a lo que hizo en un momento Jonatán. Lo vamos a ver en contraste con su padre Saúl. Vamos a ver cómo un edicto, cómo una ordenanza de parte del rey, esta ha sido promulgada para poner bajo presión a los israelitas. Este es un edicto que lamentablemente va a mostrar el legalismo, va a mostrar de parte del rey que no tiene misericordia, que es insensato delante no solamente de Dios, sino que para el resto del pueblo. Y lamentablemente la ordenanza que Saúl, y la vamos a ver prontamente a qué me refiero, la ordenanza que Saúl entrega a su ejército recién formándose, va a repercutir y le va a explotar en su propia cara, mostrando que las decisiones que él ha tomado solamente están mostrando el legalismo que hay en su corazón, mas no la transformación del mismo. Sin decir más, solamente quiero adelantar que vamos a dividir en tres secciones el capítulo, o lo que queda del capítulo 14, del verso 24 hasta el 55, en primera instancia del verso 24 al 36, hablando acerca de este apuro en el cual Saúl ha puesto a los israelitas, para continuar del verso 37 al 48, viendo la respuesta que el pueblo tiene, y finalizando con el verso 49 al 52, donde vemos cuál es la estructura que Saúl está formando, qué es lo que Saúl está buscando en hombres fieles para unirlo a su grupo. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con el verso número 24 hasta el 36, viendo esta primera parte de la sección del capítulo, donde Saúl ha puesto en apuros a los israelitas. Y vamos a ver rápidamente, insisto, es Saúl el que lo está poniendo en esta posición, más no los enemigos de Israel. Dice así entonces el texto, verso 24 del capítulo 14 de Primera de Samuel. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que tenía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: tu padre ha hecho juramento solemne al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo ha sido aclarado mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libre
libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habrían hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Y se levantó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, y vacas, y becerros, y los degollaron en el suelo. Y el pueblo lo comía con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habréis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl: esparcíos por el pueblo, y decidle que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada uno por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Nos detenemos un breve momento para reflexionar en estos breves versículos del 24 hasta el 36, donde insistimos, al principio avisábamos o recordábamos de una lucha que se había desencadenado de parte de Jonatán, su escudero, y los filisteos. Un desorden total que produjo, y entendemos viene de la mano de Dios, que produjo entonces este caos dentro de las filas enemigas, que provoca y anima a Israel a ir contra sus enemigos y ser victoriosos. Lamentablemente, en esta batalla que se está librando, persecución que está ganando Israel, Saúl pone una carga sobre los hombros de los israelitas, diciendo: ¿qué cosa? Nadie podrá comer, nadie podrá degustar ningún tipo de alimento hasta que caiga el sol. Durante toda esta jornada, durante todo el día, tendrán que limitar su hambre, tendrán que limitar su ingesta de alimentos. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir un propósito, que es vengarme de mis enemigos. Y si esto no ocurre, maldito va a ser aquel que coma dentro de este plazo que yo he establecido. Tal vez alguno de nosotros podría decir: yo hubiese comido igual, calladito, pero hubiese comido. Pero la verdad es que el pueblo, por lo menos lo que se presenta aquí, es que realmente tuvo temor al voto que había hecho Saúl. Él había juramentado, había dicho: nadie podrá comer, de lo contrario van a tener consecuencias. Este mandato, yo quiero preguntarles de inmediato a ustedes: ¿qué piensan? ¿Viene de Dios? ¿Es una ordenanza divina? ¿Es parte de la ley mosaica? Cada vez que ustedes salgan a la guerra nunca podrán comer. ¿Eso dice? Claro que no, ¿cierto? Esto no provenía de Dios, no estaba en la ley de Dios, no ha sido decretado por Dios, sino que solamente viene de parte de un corazón pecaminoso como Saúl. En la mañana les anticipaba cuando hacíamos el resumen del capítulo 11, ¿se recuerdan en la mañana cuando hablábamos y decíamos: Saúl tomó a los bueyes que tenía cuando venía del campo, los sacrificó, los partió, los repartió por todo el pueblo de Israel y dijo: aquel que no se reúna con nosotros sufrirá su ganado de esta misma forma? Es decir, vamos a acabar, exterminar, partir el ganado de todos aquellos que no vengan. Es decir, es una amenaza que él utiliza para arrastrar a sus filas a aquellos que incluso el miedo podría tener limitado. Ahora ocupa exactamente una estrategia similar en amenaza hacia el resto de Israel, informándoles que si ahora comen van a ser castigados. La amenaza es la forma habitual, es el modo operandi que tiene Saúl para tratar a los que él domina. Esto no es diferente a lo que ocurre hoy día. Y no estoy hablando solamente de presidentes y reyes. Estoy hablando también de jefes. Estoy hablando también de padres dentro de la familia. Las amenazas son parte de nuestro recurso.
¿Tenemos que amenazar a otros para que nos escuchen? Un paréntesis solamente, ustedes saben que me encanta abrir estos paréntesis para aclarar algunas cosas. Qué maravilloso es cuando podemos llegar a otros, no por amenazas, sino que por gracia. Qué hermoso es poder informar, poder predicar, poder instruir, poder corregir a otros con la gracia que Dios nos da y no con imposición, no con amenazas, como lo estamos viendo de parte de Saúl. Ahora alguno de ustedes podrá decir, yo no tengo gracia para predicar, no tengo gracia para decir las cosas, así que soy duro para decirlo. Amados, la Escritura nos dice que la gracia proviene de Dios, así como la sabiduría. Y todo esto puede ser demandado delante de Dios, no como una obligación, sino que en humildad rogarla delante del Padre para que Él la dé y según la Escritura llegue en abundancia de parte del cielo. La sabiduría, la gracia que podamos pedir de parte de Dios es lo que nos va a ayudar a poder combatir, lo que nos va a ayudar a organizar, lo que nos va a ayudar también a motivar a los que están a nuestro alrededor. Y no la amenaza. No es la forma en la cual podemos trabajar. Ahora también como padres, tal vez la amenaza es un recurso que nos sirve mucho. Si no hacen lo que quieren, los voy a castigar, voy a quitar permisos o qué sé yo. Es un modo que podemos utilizar. Pero si nuestra amenaza traspasa los límites, incluso de lo normal que conocemos hoy día, y esa amenaza atenta contra la integridad de aquel al cual estoy amenazando, insisto en esto, ¿vendrá de parte de Dios? ¿O carecemos de la gracia que proviene de lo alto? Si es así, podemos pedirla. Otra cosa importante, ¿cuál fue la motivación que Saúl tuvo para hacer este llamado, esta ordenanza? ¿Es espiritual? ¿Es una motivación que va a edificar al pueblo? ¿Se dieron cuenta que en el verso 24 nos habla de una venganza? Nadie comerá durante esta jornada hasta que yo no me haya vengado de mis enemigos. Hay una diferencia clara en lo que su hijo Jonatán hizo en los versículos previos, los versículos previos. Jonatán, cuando fue a enfrentar a los filisteos con su escudero, dijo que esta acción era en pos del Señor. Era para el Señor y para su pueblo. No era con un objetivo de enaltecerse a sí mismo, no era con el objetivo de vengarse de sus enemigos, sino que para exaltar el nombre del Señor, ya que él dijo, no es difícil para Dios vencer con muchos o con pocos. De Dios es la victoria y Jonatán lo reconocía, sin embargo Saúl no. Otra distinción que podemos ver en Saúl es el descuido que tiene hacia sus subordinados. El pueblo que estaba con él, por temor a lo que podría recibir, la represalia que podría recibir, no comió. Sin embargo, en las Escrituras nosotros podemos ver otros líderes, como el ejemplo de Gedeón, quien se preocupó de tal detalle de la alimentación y saciar la sed del pueblo, porque entendía la importancia que el alimento tenía en el cuerpo. Jueces capítulo 7 verso 6 o Jueces capítulo 8 verso 4 nos habla en estas dos oportunidades cómo Gedeón suministra al pueblo del agua necesaria para poder satisfacer la sed que tenían y el alimento que el cuerpo les demandaba. Porque es importante poder satisfacer las necesidades que nuestro cuerpo tiene para poder responder de una mejor manera. Podemos aplicarlo de muchas maneras, mis queridos. Usted puede hacerlo también de forma personal, pero yo quiero abordar solamente un área. Es importante cubrir la necesidad del cuerpo porque éste responde al alimento que recibe de una forma favorable o desfavorable según el tipo de alimento que entreguemos. Pero más importante aún es cubrir las necesidades de hambre que tiene nuestro espíritu. Saúl está mostrando de una forma, tangible, real,
de un restar, de un quitar el suministro energético al cuerpo. Pero hoy día nosotros vemos en muchas congregaciones que lamentablemente los pseudo líderes nos están alimentando espiritualmente al redil del Señor. Están hablando lo que quieren hablar. Están diciendo lo que les conviene decir, pero no están hablando lo que la Escritura ordena, lo que la palabra nos llama a hacer constantemente, que es glorificar el nombre del Señor y anhelar, buscando la santidad que proviene de lo alto. Pocas veces desde los púlpitos se llama a buscar la santidad al pueblo de Dios. Y sin embargo la Escritura vez tras vez nos dice, sed santo porque yo soy santo. La Escritura nos llama una y otra vez a glorificar el nombre del Señor también, en el no solo honrarle a Dios, sino que en el trato que tenemos hacia los demás. ¿Y qué preferimos? Ser llamados cristianos por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de actuar, pero no por la forma en la cual tenemos de relacionarnos con el resto. ¿No es más importante acaso el amor demostrado hacia el prójimo que cómo tengo mi vestimenta? ¿De la forma en la cual tengo de expresarme en medio de los demás o ante los demás? ¿Qué cosa pesa más? ¿Qué tiene más valor? Ahora, en el relato que acabamos de leer también, en el contexto de la amenaza frente a aquellos que van a comer o que no pueden comer, vemos al hijo del rey, al que ha dado este dictamen, al que ha dado esta ordenanza, que no escuchó cuando su padre había dado esta orden. Tal vez él se encontraba peleando con los enemigos solo a su escudero cuando Saúl dio esta orden de no comer alimento. La cosa es que Jonatán no lo escuchó, entonces cuando llegan a un bosque, ven esta miel, no está hablando de miel de abeja, sino que una miel que expele un tipo de árbol, una miel dulce también. Y él extiende una vara, dice el texto, y la echa a su boca y come. Inmediatamente en que él come de esta miel, dice el texto que se abren sus ojos. En otra versión dice se aclararon, se abrieron. La idea está en que él pudo ver con mayor claridad, pero no visualmente, sino que una claridad completa, una claridad mental, que ya el desgaste, el cansancio físico no le permitía experimentar. Pero el suministro de energía a su cuerpo permitió que él pudiese entender con mayor claridad lo que pasaba a su alrededor. Inmediatamente uno le dice, tu padre ha dado una ordenanza y todo aquel que la incumpla deberá experimentar la muerte según el decreto que el rey ha dictaminado. Hay una queja de parte de Jonatán, ¿la notaron? Un cuestionamiento. Él dice que su padre ha actuado de forma necia, ha turbado el pueblo. La palabra de turbar viene también, o se puede traducir como ensuciar, enturbar o incluso destruir la felicidad. La orden que Saúl ha entregado a Israel ha destruido la felicidad que pudiesen haber estado experimentando, el gozo que tenían en su corazón. Esto pasa con el legalismo. Las ordenanzas impuestas por los hombres quitan el gozo, roban el gozo, enturbian el gozo que la iglesia puede experimentar en las manos del Señor. Ahora, el acto de Jonatán no tiene que ver con lo que el pueblo hace posteriormente, ¿ok? De hecho, la orden que Saúl había dicho es, durante el día no podrán comer absolutamente nada hasta que se ponga el sol. Entonces, cuando Jonatán extiende la vara y come de la miel, no sabemos la hora del día que es, no lo dice, pero el pueblo no cae aquí en esta desobediencia, sino que espera entonces hasta que el sol se ponga y se abalanzan contra las presas que tenían, el ganado que habían obtenido en esta batalla de parte de sus enemigos, y comienzan a sacrificar el animal, pero no le dan tiempo para que la sangre salga por completo del mismo.
según Levítico 17, 10, 14, este animal que muere con su sangre dentro se llama ahogado. Y según la ley mosaica estaba completamente prohibido comer el animal de esta manera. Era prohibido de parte de Dios. Levítico 17, si lo quieren ver ahí en su Biblia, no hay problema, no estoy mintiendo, para que me crean. Levítico 17, del 10 al 14, hermanos, prohibido comer de animal ahogado. Y vemos ahora que el hambre que experimentó el pueblo lo llevó a tal punto que desde el minuto que pudieron comer, se abalanzaron no respetando absolutamente nada. La pregunta para todos nosotros, ¿qué era peor? ¿Obedecer al rey o obedecer la ley de Dios? ¿O desobedecer al rey o desobedecer la ley de Dios? ¿Qué era peor? Saúl llevó al pueblo a una desobediencia a Dios, marcando o ordenando un decreto que Dios nunca había promulgado. Viene del corazón de un hombre pecador, con principios, con fundamentos pecaminosos, la venganza. No es para la gloria de Dios, no es para la edificación de su pueblo, es para satisfacer su propio egocentrismo. Es para satisfacer su propio corazón, no para honrar a Dios. Vamos a avanzar entonces un poquito desde el verso 37 al 42. Dice así la palabra de Dios: y Saúl consultó a Dios. 37. Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. El pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová: Dios de Israel, da tu suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel, y con la punta de la vara que traía en mi mano, la punta de la vara que traía en mi mano, he de morir. Verso 44. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún mañana, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra con todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Nos detenemos ahí nuevamente y vemos cuando Jonatán come de la miel y se le informa de que su padre había dado un dictamen o una ordenanza de no comer ningún tipo de alimento durante el día. Yo les anticipaba de que Jonatán hizo un comentario. ¿Se acuerdan? Lo leímos recién. ¿Qué dijo él? Mi padre ha enturbiado, ha quitado la felicidad del pueblo con esta acción. Si hubiésemos comido, el estrago no hubiese sido mucho más grande contra los filisteos. Eso es lo que Jonatán dice.
Hay una separación, hay que hacer una distinción en lo que Jonatán está haciendo y lo que más adelante el mismo relato de Samuel nos dice con respecto al hijo de David. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando, no? ¿Se acuerdan o no? Un crespo que quedó atorado entre las ramas de un espino. Su nombre empieza con A. Absalón. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacía Absalón? Cuando queriendo tomar el trono de su padre, se ponía frente al reino y todos los que venían a reclamar algo delante del rey, Absalón les decía, así que el rey no te dio solución. Si yo hubiese sido rey, yo te hubiese atendido, yo te hubiese respondido favorablemente. Y unía pueblo para sí. Jonatán no estaba haciendo eso. Jonatán no estaba tratando de quitarle el trono a su padre. Jonatán solo estaba haciendo una observación clara, una observación honesta frente a un error que Saúl había cometido lamentablemente. Pero no estaba actuando de la misma forma que Absalón en lo absoluto. Ahora, después de esto, que a él se le aclara o se le dice que Saúl había dado esta ordenanza, Saúl quiere avanzar, quiere preguntarle al Señor, ¿he de ir contra los filisteos, continuar esta persecución? ¿Tú los vas a entregar en nuestras manos o vamos a morir en el camino? Y ustedes leen o nos fijamos recién de que el Señor no da ningún tipo de respuesta. Por medio del efod, ¿se acuerdan el efod? Esa túnica que también estaban estos implementos naturales que se llaman Urim y Tumim, ¿se acuerdan? El sacerdote podía consultar a Dios. No sabemos con claridad de qué manera se hacía, pero sí el sacerdote podía recibir respuesta de parte de Dios cuando éste consultaba. Sin embargo, en la consulta que se está haciendo ahora, Dios no da ninguna respuesta. No le dice absolutamente nada a Saúl en cuanto si avanza o no. Y esto lo hace pensar, lo hace reflexionar y dice, ok, tal vez algo está pasando dentro del pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Divide al pueblo a un lado, él con su hijo se pone a otro, y de otra forma, no sé si es la misma del efod o tiene otra metodología de echar suerte para saber si esto es culpa del pueblo o es culpa del rey. La suerte cae en la familia real. Luego dice, ok, ahora estamos Jonatán y yo solamente, que la suerte caiga entre uno de los dos quien tiene la culpa. Y la suerte nuevamente cae sobre Jonatán. Y ahora es donde Saúl le dice, cuéntame lo que has hecho. Un paréntesis nuevamente. Me gustan aquí los paréntesis que nos ayudan a pensar algunas cosas. Creo yo, esto es según San Alfredo, capítulo 2, verso 5. Yo creo que ya Saúl sabía qué es lo que había pasado con su hijo. Porque lo dice en la primera sección, antes de echar suertes, dice, aunque fuese mi hijo el responsable, va a morir. Ya lo está anticipando. Luego que la suerte cae, le pregunta, ok, ahora cuéntamelo tú. ¿Qué es lo que hiciste? Y ahí Jonatán le dice, ok, lo que ocurrió fue que yo extendí una vara, comí de la miel, y él no hace una pregunta como aparece en nuestra traducción en el verso 43, cuando dice, ¿he de morir? La verdad, en el original esto es una afirmación de parte de Jonatán. ¿Qué es lo que él dice? Es, yo cometí esta acción, buena o mala, yo lo hice, comí, he de morir. Es una afirmación que muestra también la valentía y que ha asumido la responsabilidad por lo que ha hecho, independiente si él encontraba justo o no lo que su padre había dictaminado. Él estaba claro que tenía que pagar las consecuencias porque había sido un decreto real y se sometía al mismo. Aquí quiero hacer una pregunta. ¿Estamos dispuestos a someternos al decreto real, aun cuando éste no agrada en nuestras vidas? Y no estoy hablando a una ordenanza pastoral. Estoy hablando a un decreto del Rey de Reyes. Si el Señor me ha mandado, me ha ordenado apartarme de todo mal, incluso si este mal agrada a mi carne, ¿estoy dispuesto a someterme a esa ordenanza y apartarme de todo lo que no le glorifica?
Por lo menos Jonatán mostró una vez más la valentía que muy pocos tienen. Y dijo, si he de morir, moriré. Como lo hizo con los filisteos. Cuando dijo, si el Señor quiere salvar a Israel por medio de nosotros, aquí estoy yo. Y si hoy día en la misma valentía dice, tengo que morir por haber incumplido, tendré que morir. Esta situación que nosotros vemos con Saúl y el pueblo, lo vimos o lo hemos leído en veces anteriores en el libro de Josué, capítulo 7, donde ellos cuando iban a ir a la guerra frente a los cananeos, el Señor, no es la misma, pero es muy similar, el Señor los entrega en manos del pueblo cananeo. Y Josué regresa y pregunta, ¿pero qué ha pasado? El pueblo estaba en duelo, lloraban, sufrían. ¿Por qué Dios nos ha entregado? Y Dios le dice a Josué, llama de la tribu de Judá a la familia tal, al hombre con el nombre tanto, y vas a saber qué es lo que pasa. Y Josué reúne al pueblo y llama a la tribu de Judá y llama a la familia correspondiente. Perdóname, no me recuerdo el nombre ahora, pero llama a la familia correspondiente y que nos dice que en la batalla previa se había dejado para sí un despojo de túnica y de metales preciosos, oro y plata. Y esto había arrastrado también una desobediencia, no solo al que había cometido el pecado, sino que a todo Israel. Y Josué llama y pregunta al Señor qué es lo que ha pasado, y el Señor revela en medio de la congregación el pecado que había ocurrido. Ahora con Jonatán ocurre exactamente lo mismo. Y yo quiero hacer una aplicación también para esto. En primera instancia, Saúl preguntó, ¿he de ir contra los filisteos? Recuerden que el contexto es Israel persiguiendo a los enemigos. Israel es victorioso. En esas circunstancias, ¿qué hubiésemos dicho nosotros? ¿No hubiésemos dicho, sigamos, continuemos? El Señor ya los entregó. Sin embargo, ahora Él está preguntando si tiene que continuar. Y Dios no le da respuesta. Y esto provoca un poco de angustia o ansiedad en el corazón de Saúl, que lleva también a luego echar estas suertes para saber qué es lo que hay. Y la aplicación es la siguiente. ¿Puede acaso Israel continuar avanzando sin antes haber solucionado sus propios problemas? Para nosotros, ¿podemos glorificar a Dios sin antes haber solucionado y habernos puestos a cuentas delante de Él? ¿No es mejor primero solucionar mi pecado, resolver mi conflicto y presentarnos delante de Dios para servirle plenamente? El capítulo 5 del Evangelio de Mateo nos dice, versos 23 y 24, nos dice el Señor Jesús, si están enfrente al altar, están ofreciendo una ofrenda al Señor y recuerdas que tienes un pecado contra tu hermano, tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve donde tu hermano y soluciona el problema y luego vuelve y ofrece la ofrenda. Solucionemos el problema primero y luego sirvamos al Señor. En el capítulo 13 de Mateo, cuando habla de los conflictos entre hermanos, y le dice, si tú tienes algo contra tu hermano, el texto dice, déjalo ahí que se resuelva solo. ¿Qué dice? Ve y habla con tu hermano. Luego el texto dice, si no te toma en cuenta, busca testigos y qué sé yo, pero el énfasis es, ve y soluciona el problema con tu hermano. Ve y soluciona el conflicto que hay en tu corazón. Resuelve primero lo que está sucediendo en tu vida para glorificar a Dios sin ningún impedimento. Amados, el pecado no nos permite avanzar. El pecado es un estorbo en nuestras vidas. El pecado no nos deja mirar con claridad. Sin embargo, ¿qué es lo que la Escritura nos dice? Ve y soluciona estos problemas delante de Dios primero. ¿Cómo solucionamos el pecado en nuestras vidas? ¿Por nuestros medios? ¿Por nuestras capacidades? ¿Por nuestras obras? No, por la fe en Cristo Jesús. Hemos pecado delante de Dios. Podemos acudir en humillación delante del trono, pidiendo perdón, con arrepentimiento genuino de todo lo malo que hemos hecho. Y Dios mismo,
en el nombre de Cristo, limpiará nuestro corazón con la sangre que fue derramada en el madero. ¿Qué promesa más maravillosa la hemos tomado en cuenta? Podemos resolver nuestros problemas delante de Dios. Amados, teníamos un problema delante de Dios, teníamos un conflicto delante de Dios que no nos permitía avanzar, que no nos permitía alcanzar su gracia. El pecado no nos permitía verle, nos mantenía separados. Sin embargo, su amor, su misericordia fue más grande y entregó a su Hijo Jesucristo para que el velo que nos cegaba fuese quitado. Para la neblina que había en nuestros ojos de parte del Dios de este mundo, según 2 Corintios 4:4, quitada por el Espíritu Santo, nuestro entendimiento fue abierto, nuestra comprensión, nuestra claridad vino a nosotros, no por nuestros medios, sino que de parte de Dios. Se dieron cuenta que el juramento que, si bien no es el mismo, pero es similar también, el juramento que hace Saúl es similar al que hace Jefté. En el caso de Jefté dijo, si Dios me da la victoria, yo sacrificaré al primero que viene en pos de mí, a recibirme. ¿Y quién vino a recibir a Jefté? Su hija. Saúl ahora dice, el que coma durante el día antes que yo cobre venganza va a morir. ¿Y quién es el que come primero? Es un poquito tragicómica la situación, pero es la segunda vez que Dios pone al hijo de alguien que ha propuesto como sacrificio si hace alguna acción. Tal vez Dios nos está diciendo no vuelvas a prometer cosas que no debas cumplir. No te estés comprometiendo con Dios con algo que no vas a cumplir y ni siquiera es necesario que cumplas. Ni a Jefté se le solicitó matar a alguien, ni tampoco en este caso a Saúl se le pidió matar a su hijo. Sin embargo, él estaba dispuesto a hacerlo, pero no por una causa justa, sino que por el legalismo que había en su corazón. La pregunta primaria es, ¿por qué promulgó esta ley? De que nadie comiese durante todo el día y si alguien lo llegase a hacer, iba a tener que pagar con su vida. ¿Era algo que Dios pedía? Ya dijimos que no. Venía solamente de un corazón pecador como el de Saúl, que lamentablemente tuvo consecuencias en la vida de su propio hijo. Ahora, insisto en esto, solamente esta acción muestra que Saúl era un legalista, que no le importaba lo que proponía ni ordenaba, sino que solamente quería quedar bien con los demás. Algo similar ocurre con los fariseos cuando ven a Jesús y sus discípulos comiendo o sacando trigo un día de reposo. Y más aún, al sacar el trigo y comenzar a limpiarlo para poder comerlo, tenían sus manos sucias. ¿Y qué es lo que dicen los fariseos? Están cosechando en día de reposo, lo cual está en contra de la ley. Y segundo, comen con las manos sucias. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Jesús le dice, ¿no recuerdan qué es lo que hizo David? 1 Samuel 21:4 para que sepan dónde estamos. ¿Qué es lo que hizo David el día que era perseguido por Saúl? ¿No llegó donde estaban los sacerdotes y comió de los panes de la proposición? Y es algo que no le correspondía, pero el hambre lo arrastró a este contexto y Jesús no lo condenó. Solamente el pensamiento legalista lleva a pensar que debemos cumplir, ser meticulosos para cumplir este tipo de ordenanzas. Cuando ya la Escritura quedó claro que nuestra forma de glorificar a Dios, honrarle al Hijo, es por medio de la fe en Jesucristo y el trato hacia los demás con gracia y amor. El amor al Padre nos repercute en el amor al prójimo. No es de otra manera. Sin embargo, el legalismo nos lleva a otro punto de vista. El legalismo cree que la justicia proviene de ti mismo. El legalista cree que puede agradar a Dios con lo que está haciendo. Y lamentablemente esta forma de pensar lleva al legalista a menospreciar a los que no piensan como él. Todos los demás son pecadores menos yo. Todos los demás no logran entender lo que yo logro entender. El legalista busca ser visto por los demás. Le agrada que sepan lo que estás haciendo.
¿En qué estás trabajando? ¿En qué estás sirviendo? Me estoy capacitando, estoy haciendo clases, estoy predicando, ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué quieres que los otros lo sepan? También es riguroso y meticuloso. Ahora, esto no es malo en sí mismo, el problema está en que esta rigurosidad y meticulosidad es con el propósito, como decíamos anteriormente, de ser visto. Todo lo que hace es para exaltarse a sí mismo. Y eso es lo que está mostrando Saúl aquí. Por último, para avanzar ya a los últimos versículos, vemos la respuesta de parte del pueblo. Les anticipaba en la introducción. La ordenanza que Saúl está entregando le va a explotar en su propia cara. ¿Por qué? En el verso 39, cuando Saúl pregunta qué es lo que ha pasado, se dieron cuenta de que nadie habló, nadie echó al agua a Jonatán. Nadie dijo, fue tu hijo, no fuimos nosotros, fue él. Nadie lo dijo. Más aún, en el 45 nos dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán? Amados, esta reacción de parte del pueblo mostró de que Saúl había perdido el respeto de este. El pueblo prefirió honrar a Jonatán antes que al rey. El pueblo mostró de que no era participante de la maldad de Saúl y no permitieron que siquiera un cabello cayese al suelo. Una aplicación para nosotros es que cuando todo está en contra, el Señor va a obrar de tal forma, incluso ocupando a personas a favor nuestro. ¿Cuántas veces muchos han salido en nuestra defensa, personas que ni siquiera lo imaginamos? Eso también proviene de Dios. El Señor mueve circunstancias cuando quiere también proteger a su pueblo. Por lo tanto, debiésemos descansar en esa gracia que Dios nos ha dado. Aquí se ve manifestado de parte del pueblo hacia Jonatán frente a su padre el rey. Pero nosotros lo podemos ver en el pecado diario que quiere atentar contra nosotros, y Cristo mismo ha puesto una barrera delante de nosotros y el pecado para decir, no puedes contra mi hijo, no puedes contra uno de los miembros de su iglesia. El Señor nos ha dado la victoria, el Señor nos mantiene firmes. No entregaron a Jonatán, no permitieron que muriera, y esto va a mostrar, como les anticipaba, cómo Saúl perdía el corazón de sus seguidores. Triste es el final en el que se está desarrollando Saúl, en el que está desembocando toda la historia de Saúl. Pero vemos la razón. Entendemos por qué Dios lo consideraba un hombre indigno de servirle. Por último, en el verso 49 al 52 leemos lo siguiente: y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus hijas eran de la mayor Merab y el de la menor Mical, y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. La Escritura nos dice en el verso 47 de que Saúl iba al este contra Moab, al este también contra Amón, al sur contra Edom y al oeste contra los filisteos. Es decir, la Escritura nos dice que estaba completamente rodeado. Y a pesar de eso, él vencía. Ahora, la parte que acabamos de leer nos da una descripción, o más bien una breve reseña de quienes componían el grupo familiar de Saúl. Este era el grupo en los cuales él confiaba. Era su familia, sus hijos, sus hijas, sus primos, sus tíos, quienes iban a estar peleando también a su lado. Esto era por seguridad para su reinado. Esto era también algo que reafirmaba, o el texto está reafirmando el tipo de guerrero que Saúl tenía. ¿Se fijaron qué hombres eran los que él reclutaba? Verso 52, ¿qué dice?
hombres fuertes, valerosos, que eran capaces de ir a la guerra. Es decir, a lo mejor él me lo imagino yo, él alto, fornido, capaces de tomar una arma, de poner sobre ellos una armadura, cosa que David cuando enfrentó a Goliat ni siquiera eso pudo hacer. Es decir, buscaba de una cierta talla. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Vean, por favor, si alguien puede leer en el capítulo 22, verso 2. El que lo tenga, lo lee, por favor, ahí rápidamente. Capítulo 22, verso 2, de aquí de Primera de Samuel. En una distinción, en un contraste de lo que Saúl buscaba y reunía versus a lo que David reunió como su ejército. Verso 22, capítulo 22, verso 2, ¿qué lo tiene? Se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho el jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre los hombres que Saúl reunía versus a los que se reunieron con David? ¿Escucharon, no? ¿Lo escucharon? Ya, con Saúl ya lo dijimos, ¿cierto? Él buscaba hombres fuertes, valerosos, aptos para la guerra, tal vez con una altura, con un fornido, tal vez. David era, ¿qué cosa? Los endeudados, ¿qué más? Afligidos de espíritu, o sea, con los que nadie quiere estar. Como David huía, estaba en la misma condición y se acercaron a él aquellos que venían también con el mismo dolor en su interior. Ahora esto lo vamos a aplicar a nosotros. ¿Quiénes son los que el Señor Jesús llamó para servirles? ¿No fue a lo vil y despreciado de este mundo que Cristo vino a salvar y rescatar? El Señor Jesús no dijo acaso que no eran que eran los enfermos los que necesitaban un doctor. Los sanos no, los fuertes no, los valerosos no. Son los que realmente han entendido que su corazón necesita de su rey verdadero. No un rey humano, no un líder político, sino que el único y verdadero Dios, quien gobierna sus vidas, quien es rey soberano, quien les ha salvado y les ha otorgado una ciudadanía eterna celestial. A ese Dios es el que servimos. Y nosotros, lejos de sentirnos identificados con el grupo esforzado y valoroso de Saúl, debiésemos sentirnos identificados y representados con el grupo de viles y despreciados que David reunió. Porque exactamente fue el mismo grupo que Cristo vino a reunir. Amados, nuestra condición delante de Dios no es favorable. Somos pecadores, apartados de su gracia, apartados de su amor. Sin embargo, Él nos ha acercado tanto a su gracia como su amor por medio de Jesucristo. Él nos ha dado la salvación convirtiéndose en nuestro Señor. En todos aquellos que reconociendo abiertamente que Cristo es el único y verdadero Dios y confesando sus pecados con genuino arrepentimiento en su corazón, pidiendo perdón de ellos, le recibiremos y seremos acogidos en su redil. ¿Hay una promesa más grande que esa? ¿Hay un llamamiento más poderoso que ese? Concluimos. En primer lugar, las ordenanzas terrenales que Dios nos ha pedido siempre atraerán a nuestra vida el caos, pudiendo llevar incluso a una desobediencia a Dios. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haré yo? ¿No es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? 2. Antes de continuar, arregla tus asuntos. El pecado no nos deja avanzar. El pecado es un estorbo, mis queridos. Es una piedra en el camino que podemos quitar siempre y cuando estemos dispuestos, genuinamente arrepentidos y pidiendo al Señor perdón por todo lo malo que hemos hecho. Tercero, el legalismo aún se disfraza de espiritualidad, pero nos aleja de la santidad.
El legalismo busca aparentar, el legalismo busca ser visto. Sin embargo, la santidad es la transformación que el Espíritu Santo provoca en nuestra vida. Él realiza en nuestra vida, en nuestro corazón, para luego ser visto externamente, pero viene desde adentro. Por último, punto número 4 dice: somos esos incapaces, débiles, temerosos que Dios ha escogido y que vino a rescatar. No los valientes que Saúl reunió, sino los cobardes que Cristo salvó. Que el Señor bendiga su palabra